Bien, seguimos en vivo y nos vamos rápidamente hasta la mitad del mundo. En Ecuador, César García Vélez nos llama a esta hora. Sí, muchas gracias. Retomamos este tema que lo dejamos pendiente y que tiene que ver con esta crisis que se profundiza en el interior de la Revolución Ciudadana, el movimiento político más grande que tiene el Ecuador y que está liderado por el expresidente Rafael Correa, quien se niega a aperturar líneas hacia quienes están deseando una crítica interna y una reorganización en el partido, además que han criticado el liderazgo de Luisa González, quien ha sido la fórmula para las presidenciales en las dos últimas elecciones. Una carta que fue firmada por importantes autoridades de carácter nacional, entre ellas Marcela Guiñaga, prefecta de Guayas, también el prefecto de Azuay, se encuentra el alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Entre lo más destacado de esta misiva que terminó filtrándose, y esto es lo que se está indagando en el interior de la Revolución Ciudadana, quién filtró esa carta que fue presentada en un medio digital, podemos destacar el párrafo número 2, en donde se dice: este proyecto que nos convocó y que transformó la vida de la gente, creemos hoy enfrenta una crisis que refleja en un momento de profunda desconexión con el país, sumando, esta parte es interesante, a un liderazgo que lamentablemente parece haber perdido el rumbo. La escucha y la cohesión interna es urgente reconocer que la RC necesita una renovación profunda. Esto es lo que decía estos 4 firmantes, que terminó pues generando la reacción también del expresidente Rafael Correa, quien a través de su red social X primero decía que nunca ha dejado de existir una autocrítica, una conversación interna, pero su conclusión es tajante y dice: hasta aquí llego, y quien filtró esa carta es un traidor. ¿Qué pasa o qué futuro le avisora a la Revolución Ciudadana? Lo vamos a dialogar a continuación con Alondra Enríquez, ella es socióloga y también analista política. ¿Qué tal, Alondra? Gracias por este espacio con Latinoamérica. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en la Revolución Ciudadana? Bueno, para mí un placer compartir este espacio. Hemos visto que en los últimos 5 años ha sido muy difícil para la Revolución Ciudadana poder coercionar a la interna nuevamente esa base militante convencida del proyecto político, como sí fue el boom del 2006, incluso la constituyente del 2008. Los desafíos fueron múltiples, considerando que la desaparición del partido Movimiento Alianza País tras la separación de Lenín Moreno dejó fragmentados varios sectores, ¿no? Cada quien tomó un bando. Hubo una ala de la misma, en ese entonces, Alianza País, que se decidió quedar con Moreno, y otra ala que migró a otros partidos. Ahí es el punto inicial de este quiebre, que no solo es un quiebre militante, sino ideológico. Y sumado a esto también viene la incidencia y el efecto que hoy por hoy tienen las redes sociales, porque parece que se ha convertido en el nicho del debate y ya no estas mesas de diálogo ampliadas que a veces eran puertas cerradas en el partido, o esta llamada telefónica, este WhatsApp que pudiera subsanar aquellas diferencias que hoy son públicas en tiempo real. Recordemos que hace 20 días, por ejemplo, el caso de Yajaira Urresta copaba los titulares, producto de esa ausencia de afirmación interna para discutir los problemas que en cualquier partido político se desatan, sino que además esta necesidad de poder mediatizar este tipo de diferencias. Ahora, Luisa González, ¿qué papel tiene en este momento en la Revolución Ciudadana? Porque parece que es la manzana de la discordia, al menos para esta nueva camada de la RC que busca oxigenación. A mí me parece importante contarle a la audiencia quién es Luisa González. Luisa González salta a la palestra pública el 10 de junio del 2023, cuando se estaba precisamente escogiendo a quién iba a ser el candidato tras la muerte cruzada en el Ecuador. Antes de este anuncio, quien sonaba con mucha fuerza era Jorge Glass. Y Jorge Glass tenía de alguna forma cooptada y tenía estas líneas de acuerdo con algunas de estas tendencias internas que mueven al partido. Sin embargo, tras una decisión inmediata, porque incluso, si tú te recordarás, horas antes del anuncio de que Luisa González sería la candidata presidencial, el presidente Rafael Correa lanza una encuesta en Twitter. ¿Quién quisiera que fuera el candidato presidencial? Muy particular, además del método, pero termina por oficializar a Luisa González.
responsables. Cuando sale Luisa González, va en ese entonces con una fórmula que fue muy cuestionada, Carlos Rabascal, y ya empezó ahí el fraccionamiento de la militancia. Incluso se decía que durante la primera vuelta a la interna se estaba filtrando a otros partidos, lo que se estaba armando en la estrategia de posicionamiento de la campaña. Llega el 2025 y nuevamente con la elección de Luisa, que iba a repetir en esta ocasión la campaña presidencial, ya no con Carlos Rabascal, sino ahora con Diego Borja. Nuevamente se destapa una ola de inconformidad. La RC goza de cuadros bastante probos, ideológicos, académicos, que siempre han quedado a un lado y se ha priorizado, al menos en las carreras electorales, influenciadores o estos agentes que pueden ser los que jalan voto. Y eso siempre termina por fraccionarlos. Se cree que en esta última elección particularmente el liderazgo de Luisa González, lejos de poder aglutinar acuerdos, generó divisiones. Y ustedes se acordarán, posiblemente los que nos están escuchando, que durante la campaña de primera vuelta y de segunda vuelta hubieron actores de la Revolución Ciudadana que generaron un debate de riesgo. Hubo una entrevista de la asambleísta Paola Cabezas, la asambleísta Gisela Garzón, que ahondó mucho en esto de los ecuadólares, generando una reacción poco empática de Luisa González. Incluso cuando a ella le preguntaron en una entrevista, ella dijo, bueno, ¿y quién es Gisela Garzón? Deslegitimando el liderazgo de uno de los cuadros más fuertes. Estas actitudes un poco infantiles hacen que finalmente, meses después, haya abierto muchos frentes sobre sus actitudes y sus criterios de compañeros militantes. Ahora, más allá del movimiento, parece que el presidente no concibe continuar liderando este proceso si no es Luisa González la que está ahí. Esto nos lleva a la pregunta, ¿hay posibilidades de un correísmo sin Correa o es el expresidente que también en este momento debería dar un paso al costado para permitir que estas nuevas figuras puedan renovar el partido y que se haga en democracia y no en una especie de caudillismo, que es lo que muchos han señalado? Es bien difícil que el partido pueda alejarse de Rafael Correa, considerando que Rafael Correa no solo era el político, era el producto de marketing que se construyó para garantizar símbolo a partir de la gestión. Es decir, cuando ustedes van por las vías que son obra del correísmo, la gente se acuerda de Correa. No se acuerda del ministro de Obras Públicas de ese entonces, que probablemente fue quien canalizó la obra, quien gestionó la obra. Si ustedes van a algún hospital, la gente inmediatamente se acuerda de Correa. Entonces hay un peso simbólico que es casi complicado de desquebrajar. Sí ha pasado, por ejemplo, con figuras como Jorge Glass, que tras todo lo que ha sucedido con el asalto a la embajada, quedó ya su figura bastante golpeada y es casi inviable que en algún punto pudiera levantarse electoralmente. Es más probable que se vayan los que están en disidencia. Es más probable que en efecto tomen una decisión distinta de separarse del partido a que el presidente Rafael Correa, como él dijo hoy en su tuit, particularmente tú lo leías hace un momento, no queremos ser un partido tradicional. Y es que en el caso de la Revolución Ciudadana, la lógica del caudillo es la única que tienen, porque el candidato que tiene mayor peso electoral es quien es heredero de Rafael Correa, por esta memoria y este peso simbólico que no ha logrado romperse en el Ecuador. Gracias por ese análisis. Ahí tienen a Alondra Enríquez en esta crisis que vive la Revolución Ciudadana. A propósito, también vamos a tratar de indagar y conversar con las figuras de la Revolución Ciudadana para ver qué postura tienen en un momento muy delicado a la interna y, obvio, a las puertas de elecciones primarias que también forman un factor en esto que está pasando en la narrativa digital. Ustedes continúan con más.